Señor juez, todavía no se enlaza mi patrocinado. Bien, a ver, doctor, mientras hacemos la introducción de la audiencia, a ver si se enlaza, por favor, para dar inicio. Bien, muy Correcto, buenas señor. tardes con todos los presentes. Para el día de hoy, 30 de junio del año 2021, a las 2:30 de la tarde, se encuentra programado la continuación del juicio oral en el expediente número 1065-2019-64, seguido contra el acusado César Chamorro Álvarez, por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación inmobiliaria en su forma agravada, previsto en el artículo 202, inciso 4 del Código Penal, concordado con el inciso 6 y 9 del artículo 204 de la misma norma sustantiva penal, en agravio de Andrés Avelino Pérez Malpica. Quien dirige la presente audiencia, Freddy Ramos Guamán, juez del segundo juzgado penal unipersonal de la provincia de Huancavelica. Con la finalidad de que se acrediten, se les va a conceder el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la doctora María Elena. Buenas tardes, señor juez, y con los presentes. Por parte del Ministerio Público, María Elena Villanueva Rosales, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Izcuchaca, con los datos consignados en la anterior sesión. Gracias, señor. Bien, a usted, doctora. De igual manera, para que se acredite, el doctor Javier Quincho Panes, o Panés. Señor magistrado, muy buenas tardes, representante del Ministerio Público y demás presentes. Abogado Javier Arturo Quincho Panes, registro de colegios de abogados de Junín 3465, los demás datos ya obran en auto, señor magistrado. Bien, gracias. De igual manera, el doctor Moisés Mancilla, para que se acredite. Señor magistrado, tenga usted muy buenas tardes. De igual manera, todos los colegas que participan en la presente. Continuando con la defensa del señor César Chamorro Álvarez, el abogado Moisés Mancilla Chávez, con datos consignados en sesiones anteriores. Bien, gracias, doctor. Bien, el acusado se estará enlazando, por favor, doctor Moisés. Sí, doctora, en un momentito, por favor, doctores. Bien, en consecuencia vamos avanzando, por favor, porque la hora nos gana. Bien, se declara instalada la continuación del presente juicio oral. En consecuencia, se pone en conocimiento de las partes procesales que la sesión anterior se ha suspendido a pedido de la señorita fiscal y para el día de hoy se ha programado la lectura de pruebas documentales, así como los alegatos de clausura y la autodefensa del acusado. En ese sentido, vamos a dar inicio con la lectura de los medios de prueba documentales, para lo cual se concede el uso de la palabra a la señorita fiscal, haciendo presente que debe ser conforme al orden que se encuentra en el auto de enjuiciamiento. Tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias, señor juez. Este Ministerio Público ha presentado como pruebas documentales la copia certificada del documento público suscrito con fecha del mes de mayo de 1979 ante el juez de paz del anexo de Chuya, donde se certifica la venta real y enajenación perpetua del inmueble a favor del señor Andrés Malpica Pérez, señor juez. Este medio probatorio lo estamos presentando para acreditar la propiedad de cómo adquirió el terreno en materia de investigación, que es el terreno de Sonjopucros, señor juez. Asimismo, copia certificada del documento. Doctora, por favor, todavía. Bien, se pregunta al doctor Moisés Mancilla, toda vez de que el abogado defensor de la agraviada no está constituido en actor civil, doctor, si prefiere que se le corra traslado, por favor, uno por uno o en forma conjunta, por favor, como son varios documentos, de dos en dos o uno por uno, depende de usted, doctor. Señor magistrado, creo que va a ser conveniente hacerlo uno por uno. Bien, gracias, doctor. En consecuencia, doctora, por favor, cuando da lectura tiene que destacar, doctora, por favor, su pertinencia, su utilidad y su conducencia de cada expediente, doctora. A ver, por favor, del primer documento, doctora, nuevamente se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Señor juez, este documento es útil para la presente investigación para demostrar que el propietario del terreno materia de conflicto, que es el terreno denominado Sonjopucro, es de propiedad del señor Andrés Avelino Pérez Malpica desde el año 1979, en la cual lo adquirió
suscribiendo dicho contrato ante el Juzgado de Paz de Chuya, señor juez. Bien, gracias, doctora. A ver, vamos a verificar si existe o no ese documento primero, doctora. Bien, al respecto se corre traslado al abogado defensor del acusado. Gracias, señor magistrado. Respecto a este documento que decía, señor magistrado, en primer lugar, lo que está imputando la señora fiscal es... Doctor, se le está escuchando, disculpe, doctor, se está escuchando entrecortado al doctor Moisés, no se le escucha bien. voy a apagar la imagen a ver si es que de repente mejora la... No sé si ahora de repente se escucha más claro. ¿Escucha bien, Sí, doctora? doctor. Sí, sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Señor magistrado, le decía que respecto a este documento tenemos que decir varias cosas. Primero tenemos que enfocarnos qué es lo que dice la imputación. Nos imputan a nosotros usurpación. Y usurpación, señor magistrado, parte por probar, pues, la posesión, no la propiedad, ¿no? Y la posesión, señor magistrado, porque lo que protege la posesión justamente es esa relación directa, evidente, notable que tiene el sujeto respecto al bien. No es un derecho, lo que protege la posesión es la relación de hecho, no un derecho. Mientras que la propiedad, señor magistrado, sí protege un derecho. Y entonces, hablar de un documento como el carácter de público que le otorga la señora fiscal de este documento sería pues técnicamente incorrecto. Y también estaríamos probando, en todo caso, una relación de derecho y no una relación de hecho, señor magistrado, tan simple como ello, básico pues en el derecho penal, hacer esas diferenciaciones técnicas. Señor magistrado, este documento lo único que probaría en todo caso es una relación de derecho, pero probar la posesión por el punto por el cual debe partir el Ministerio Público no lo está probando, probaría de repente una relación de derecho de propiedad. Y lo que prueba, pues, señor magistrado, una propiedad, pues, es justamente la relación jurídica válida y de ello. En consecuencia, señor magistrado, este documento no sería idóneo, ni útil, ni pertinente para probar una posesión, porque si lo que pretende el Ministerio Público es probar con este documento la propiedad y por ende con eso probar la posesión, señor magistrado, estaríamos equivocados. En todo caso, esto ya no sería una prueba directa, sino una prueba indiciaria, una prueba indirecta, señor magistrado. Y el Ministerio Público no nos ha dicho cuál es la calidad de este medio probatorio, si es una prueba directa o indirecta. A nuestro entender, señor magistrado, ya que esto no prueba la posesión, nosotros entendemos que esta es una prueba indirecta. Y lo que es lo que nos dice el Código Penal, que el Código Procesal Penal, que la prueba indirecta tiene que estar probado el indicio, tiene que estar plenamente probado. Y eso parte, señor magistrado, para determinar exactamente que este documento, al ser una prueba indirecta, tenía que estar corroborado con otros testigos o con otros documentos, que era exigible, señor magistrado, y como nosotros pretendemos probar que este documento no tiene el carácter de público, porque el juez que firme en este documento, señor magistrado, en el año 1979 no ostentaba el cargo de juez accesitario de ello, y nosotros lo vamos a probar, señor magistrado. Entonces, ¿qué otra cosa podría haber corroborado esto, señor magistrado? Los antecedentes de este documento, porque acá en la segunda hoja de este documento se puede leer claramente, señor magistrado, que dicho bien es adquirido, dice, a título de compra-venta de sus anteriores dueños.
¿Dónde están esos títulos que acreditaba, señor magistrado, la transferencia de este bien de aquel entonces? Otra cosa, dice que la mayor parte se adquirió a título de herencia. ¿Dónde están esos documentos, señor magistrado, que podrían respaldar que este es un título que indiciariamente quiere aprobarse una posesión? Tendría que probarse que este es un documento público, señor magistrado, y el carácter de público se obtiene justamente por la firma de este funcionario, pero siempre y cuando pues tenga el cargo para ello. Este documento, señor magistrado, no es ni público. Tampoco digo que es falso, señor magistrado, porque no soy tan irresponsable como el Ministerio Público de aducir algo falso cuando no está aprobado. Yo lo que mantengo, señor magistrado, que este documento simplemente no está firmado por un funcionario público, por lo tanto no podría ser un documento público, y si lo que quiere probar es la posesión de manera indiciaria, tiene que estar probado ello, señor magistrado. Los indicios tienen que estar plenamente probados, no reúne las reglas de una prueba indiciaria, y una prueba directa no podría ser considerada esto porque no prueba la posesión inmediata o mediata, porque tampoco nos ha dicho el Ministerio Público si lo que está acusando es una posesión, una usurpación a la posesión mediata o inmediata, que también es básico saber en este tema, señor magistrado, lo cual ha dejado en indefensión. Señor magistrado, un último punto que tenemos que resaltar acá es que este documento, con este documento se presume que hay dos titulares de este predio. El señor Andrés Pérez Malpica y el señor Narciso Pérez Malpica, que según entiendo es su hermano, el señor Andrés Malpica. No es el denunciante, él no se ha sentido agraviado en ningún momento por una supuesta usurpación, él no ha denunciado, y lo que se supone, pues, señor magistrado, que lo que se habría usurpado, pues, es un 50% de este terreno y no la totalidad, porque no existe, pues, incluso podría ser hasta ratificado por parte de los señores Narciso, si estaría en vida, o sus hijos, o algunos vecinos, señor magistrado, de que ellos también estarían agraviados, pero no, el único agraviado es el señor Andrés Malpica Pérez, mientras que el señor Narciso no tiene condición de agraviado. Es más, ni siquiera se le ha pedido la declaración a nivel de investigación, no se ha hecho absolutamente nada al respecto, señor magistrado. Estos son los caracteres valorativos, señor magistrado, que le queremos dar a este documento, concluyendo que no es un documento público, señor magistrado, que al ser una prueba indiciaria tiene que estar plenamente probados los indicios, y los indicios parten por probar si es que el que ha firmado o han firmado estos señores, pues son los que están figurando aquí en la firma, si podría ser corroborado con otros documentos, tal como nosotros lo hemos hecho con los documentos que sí hemos entregado y que sí nos da la legitimidad de la posesión del bien. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Bien, se concede el uso de la palabra a la señorita fiscal para que dé lectura el segundo documento. Gracias, doctor. El segundo medio probatorio que nosotros hemos ofrecido es el que se suscribe con fecha 28 de mayo del 2018 por la comunidad campesina de Chuya, en el cual hacen ver los miembros de la comunidad de Chuya que la persona de Narciso Pérez Malpica y Andrés Pérez Malpica vienen vienen posesionando el terreno denominado Sonjopucro, y que también son comuneros de dicho lugar, por lo cual dejan constancia. Y es útil, doctor, para poder demostrar que estas personas han estado en posesión del terreno Sonjopucro por muchos años, ejerciendo su posesión en dicho terreno. Señor juez, esa es la utilidad que nosotros le damos para que ellos puedan acreditar en este proceso de usurpación que han estado posesionando dichos terrenos. Gracias, señor juez. Bien, gracias. Al respecto, el doctor Mancilla. Señor magistrado, este documento no prueba lo que dice el Ministerio Público. Lo que prueba, señor magistrado, es que se ha transcrito del documento, señor magistrado, que le han puesto a la vista a los suscriyentes. Esto es, señor, al presidente Moisés Rojas Ramos y al señor Johnny Pau, que le han puesto el contrato de compra-venta y lo han transcrito. Ellos mismos, aquellos señores que han venido a declarar, han dicho que no les consta, son testigos de referencia, y para los testigos de referencia también hay una regla que el mismo Código Procesal lo establece. No podríamos probar eso, señor magistrado,
la posesión con esto. Es un documento que se emitió el 28 de mayo cuando ha sido recabada, como va a referir los testigos, por la hija del agraviado y ha ido de casa en casa a ser recabado porque, como dijo el mismo presidente, no ni siquiera se ha convocado a una reunión para suscribir este documento, señor magistrado. Se ha recabado de propiedad en propiedad. Es más, la señora Amalia, en calidad de esposa de Johnny Pauker, firma un documento utilizando su sello, señor magistrado, el cual ni siquiera el Ministerio Público habría señalado si esto es correcto o incorrecto, ¿no? Ya por un tema de lealtad procesal debería haber al menos señalado ese Ministerio Público, y ahora lo que pretende es probar como una prueba directa una posesión, porque así lo han declarado las autoridades jóvenes, como han venido a declarar, ni siquiera les consta a ellos, señor magistrado, testigos de referencia, por lo cual, señor magistrado, no encontramos utilidad ni pertinencia. Este es un medio probatorio elaborado y preparado, señor magistrado, a la medida, a solicitud, sin ni siquiera votaciones, sin haber discutido, revisado de repente las actas que dejaran constancia de dicha propiedad, de repente en los libros actas de la comunidad, señor magistrado. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Al respecto, la señorita fiscal del documento número 3. Gracias, señor juez. Como documento número 3 tenemos la copia certificada del contrato de compra-venta del terreno denominado Sonjopulcro a favor del señor César Chamorro Álvarez con fecha 17 de septiembre del 2017. Este documento, señor juez, nosotros presentamos para advertir que recién desde el 17 de septiembre del 2017, el señor, el denunciado, César Chamorro Álvarez, recién viene bueno, le hacen la venta el señor Lucio Chamorro Villasana del terreno. Sin embargo, en la parte número tercero de dicho documento, se ha consignado que es de 2 yugadas, siendo, señor juez, que también es pertinente porque este documento habla de haber sido adquirido de herencia por parte de sus padres, Lucio Chamorro Rosas. Sin embargo, señor juez, hace advertir también la parte imputada, y como lo ha mencionado durante este proceso, ellos tratan de ver que esto es un tema de las comunidades campesinas, y cabe señalar que cuando se trata de conflictos de comunidades campesinas, no tiene nada que ver las herencias. Sin embargo, es un contrato privado de compra y venta, en la cual se puede advertir que César Chamorro Álvarez ha comprado supuestamente del señor Lucio Chamorro Villasana. Entonces, no estaríamos hablando de terrenos comunales, sino de un terreno que tiene propietario, señor juez. Eso es todo, doctor. Bien, al respecto, el doctor Mancilla. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, nuevamente, señor magistrado, es un tema ya técnico y de conocimiento jurídico. No estamos probando la relación, señor magistrado, jurídica de un bien respecto a su propietario. No estamos probando eso. Nosotros también habíamos ofrecido como medio probatorio este documento, señor magistrado, y esto tiene que entenderse como una contraprueba a la prueba que ellos han ofrecido, porque ambas partes tienen documentos o títulos. Señor magistrado, este contrato no debe entenderse solamente en las 2 hojas que se transcribe, señor magistrado. Esto viene corroborado por contratos anteriores, desde el año 1927, antes incluso de que la comunidad esté conformada. Tenemos la herencia, señor magistrado, también tenemos el documento mediante el cual le dan al vendedor, señor magistrado, el año 1957. Entonces, señor magistrado, este documento tiene un tracto sucesivo desde antes incluso de la conformación de la comunidad. Ahora dice que este es un documento privado. Mira, señor magistrado, acá también firma un juez de paz, y por lo tanto de público, y este documento tiene presunción de veracidad, a diferencia del documento que ellos han presentado, señor magistrado. ¿Por qué de ellos puede ser público, señor magistrado, donde firma un juez que no ha sido juez,
y en nuestro caso que sí firma un juez y que está corroborado el tracto sucesivo, señor magistrado, puede ser considerado como documento privado. Eso, señor magistrado, es... Entonces, señor magistrado, el título de imputación que el Ministerio Público atribuye es el ingreso ilegítimo a una propiedad. Y el ingreso ilegítimo, señor magistrado, de acuerdo al maestro Gunter González Barrón, señor magistrado, una posesión ilegítima es aquella que se posee sin título o por título nulo o cuando fue otorgado por un sujeto que no tenía derecho sobre el bien o no lo tenía para transmitirlo. Página 302 del libro Gunter González Barrón, señor magistrado, Derechos Reales. Ahí es donde se construye la dogmática y todos los criterios doctrinarios, señor magistrado, de la posesión y de esa obligación de remitirnos a estos argumentos o a estos elementos normativos, señor magistrado, para poder determinar, pues, si este contrato es un documento nulo, señor magistrado. No lo han declarado, extrapenalmente no lo han declarado si este documento es nulo. Tampoco lo han declarado si es falso, señor magistrado. Pero no obstante, el Ministerio Público acusa como agravante utilizar un documento privado falso. Claro, como no podía, señor, calzar, esto es un documento público, no podía calzar, pues ahora lo considera como documento público. Desde ahí, señor magistrado, por eso nosotros le decimos, no solamente estamos tratando de probar acá un tema de competencia a favor de la justicia intercultural, sino también estamos tratando de probar, señor magistrado, la tipicidad. Este proceso jamás debió haber llegado, y lo vamos a argumentar en nuestros alegatos de clausura, señor magistrado. Pero esto jamás debió haber llegado. Este documento lo que prueba, señor magistrado, simplemente que mi patrocinado entró a posesión de manera legítima, porque así le respalda un documento legal, que no ha sido declarado ni falso ni nulo, señor magistrado. He culminado. Bien, gracias, doctor. El medio probatorio número 4, señorita fiscal. Gracias, doctor. Como cuarto punto tenemos la copia simple del acta de denuncia en el despacho del juez de paz del distrito de Vilca de fecha 28 de mayo del 2018. Es útil, doctor, este documento para hacer ver que en su momento el señor Andrés Malpica solicitó, denunció al señor César Chamorro Álvarez por haber ingresado a su terreno cuando tuvo conocimiento en un primer momento y que él trató de solucionar este problema diciendo que él venía posesionando este terreno y que se retirara el señor César Chamorro de la posesión que él venía ejerciendo desde años pasados. Por lo cual, doctor, podríamos observar que aquí en un primer momento el señor Andrés Pérez Malpica hizo ver la posesión de su terreno y solicita al señor César que se retire de dicho terreno, asimismo como explica las maneras en cómo ha venido ejerciendo su posesión en dichos terrenos, señor juez. Bien, al respecto, el doctor Mancilla. Señor magistrado, yo considero, señor magistrado, y con mucho respeto, que el representante del Ministerio Público perdió la brújula, definitivamente en este caso. Porque lo que está tratando de probar es el tipo penal, es decir, un ingreso ilegítimo. Y lo que prueba esto, señor magistrado, no es una posesión del señor, sino una denuncia primigenia. Acá no estamos tratando de probar quién denunció primero y quién denunció segundo, sino una posesión y el ingreso ilegítimo. Eso es lo que tengo que probar. Este documento, señor magistrado, lo catalogamos de impertinente, señor magistrado, porque no probaría ninguna relación de hecho como exige la acreditación de una posesión. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Pasamos, doctora, al medio probatorio número 5. Gracias, doctor. El acta de inspección fiscal de fecha 4 de febrero del 2019, en lo cual se ha realizado la inspección fiscal en el lugar de los hechos, en donde se ha podido evidenciar, doctor, en un primer momento el cerco perimétrico que habría realizado el denunciado César Chamorro Álvarez a dicho terreno.
Asimismo, señor juez, se pudo observar que también habría sembríos de papa y avena, los cuales no, en ese momento nosotros, por no ser, no se pudo determinar qué es lo que fue realizado. Asimismo, se pudo observar que dicho terreno, materia de la presente diligencia, se encontraba en la parte inferior del terreno, en la parte inferior que colindaba con, en la parte inferior del terreno en su totalidad, señor juez. Asimismo, también, doctora, hacer ver, pues, que nosotros bueno, hacer ver eso, sobre todo que la parte de del terreno usurpado se encontraba cercado al momento de que el Ministerio Público acudió a los hechos. Eso es todo, señor juez. Bien, gracias, doctora. Al respecto, el doctor Mancilla. Señor magistrado, si el tema de usurpación se probaría con las actas o las inspecciones fiscales, pues el delito ya estaría plenamente probado, señor magistrado. Esto es impertinente desde todos sus extremos, nada más, señor magistrado. El medio probatorio número 6, doctora. Gracias, señor juez. El formato original del impuesto al valor patrimonial de la declaración jurada de autovalúo del año 2019 a favor de Andrés Avelino Pérez Malpica. Señor juez, con esto, como se puede observar del impuesto predial, la parte agraviada ha pagado un impuesto predial por el terreno denominado Sonjopucro, por lo cual hace advertir que este terreno se estaría inscrito a favor de esta persona para que ésta pueda pagar impuestos prediales a la municipalidad y estaría cumpliendo con su, no solamente demostraría la propiedad, sino también la posesión de este terreno al estar cumpliendo con pagar sus impuestos prediales, señor juez. Al respecto, el doctor Mancilla. Señor magistrado, este impuesto predial es del año 2019. Los hechos han ocurrido el año 2018. Esta es la primera vez que el supuesto agraviado, señor magistrado, hace un trámite ante una municipalidad, señor magistrado, en mérito a este principio de informalidad, y llegan a registrar municipalmente el terreno, señor magistrado, en el año 2019. Si esto fuera, si la posesión, señor magistrado, hubiera sido formal, como ellos tratan de hacer ver, señor magistrado, ¿por qué no presentaron declaraciones o impuestos prediales de años anteriores al año 2018? 17, 16, 15. Recién tramitan, inscriben y pretenden probar una posesión, un hecho, una relación de hecho de un sujeto respecto al bien de años anteriores con un documento emitido en el futuro, en el año 2019. Señor magistrado, este documento lo que único que demuestra es el acto de mala fe de los agraviados, señor magistrado, de probar un hecho de a todas maneras y con los documentos, señor magistrado, utilizando las normas de repente y los trámites públicos, señor magistrado, para probar una relación, lo cual nosotros consideramos, señor magistrado, que debería valorarse en esa magnitud. Un minuto, señor magistrado. Gracias, doctor. El que sigue, señorita fiscal, por favor. Gracias, doctor. La copia legalizada del testamento mayo de 1957, donde se consigna un terreno del paraje Porojoro de una extensión de una yugada. Señor juez, este medio probatorio lo presenta este Ministerio Público, como ya lo ha advertido también el abogado de la parte imputada. Ellos hacen ver que sí, pues su documento se hizo ante el juez de paz. Sin embargo, debemos tener que nosotros para realizar unos contratos de compra-venta tenemos que tener documentos como antecedentes. Y esta copia legalizada del testamento de mayo de 1957 habla de una yugada del terreno, conforme se ve del testamento que se ha adjuntado a su despacho, señor juez. Sin embargo, en el contrato de compra-venta de fecha 17 de septiembre del 2017, hacen mención de 2 yugadas, doctor. Si bien es cierto, los documentos
de los cuales anteceden para realizar una compra-venta, y no es que este ministerio de una manera incorrecta diga que este documento es falso. Sin embargo, este Ministerio Público ha abierto el proceso de falsificación de documentos al haber insertado un dato falso que no corresponde a su antecedente y que está en investigación, y que en esta oportunidad el señor Lucio Chamorro ha aceptado el hecho. Es más, se está cogiendo una terminación anticipada del proceso, señor juez, por lo cual nosotros vemos pertinente para ver que también lo que dice la parte imputada no es cierto, que el señor César Chamorro se hizo acreedor de un terreno a raíz de un contrato de compra-venta. Sí, pero el terreno es de una yugada, donde no se consideraba el terreno que ahora está, que en aquel momento de los hechos estaba en posesión del señor Andrés Malpica, como se puede observar de ambos documentos, señor juez. Doctora, nos dice, ¿qué documentos, doctora? ¿Testamento, me dice? Sí, doctor. Testamento, mayo de 1957, señor juez. Doctora, ¿en qué parte dice testamento? Estoy leyendo, no dice aquí testamento, no dice nada. Ya, en la página número 2, doctor, dice: declaro tener la chacra Pojoprucro correspondiente a Vicente de una yugada que dijo a mi hijo Damián Rosas. En la parte número 2 del testamento, doctor. Está enumerado, creo. 1, 2. Segundo, dice, declaro que tengo una casa techada. No, doctor, no. O sea, en la hoja número 2, doctor, está enumerado el testamento 1, 2, 3. En la hoja número 2 dice: declaro tener otra chacra de Pojocruco comprado de Vicente de una yugada que dejo a mi hijo Damián Rosas, doctor. Doctor, el terreno dice aquí del mes de mayo de 1957, ¿no es cierto? Sí, doctor, no sé si lo puede visualizar en esta hoja, doctor, la hoja número 2. Doctora, la hoja número 2 empieza a partir del punto quinto, sexto, séptimo, octavo. También, punto 2 en la segunda hoja no hay. a ver, doctor, un momento. Empieza la hoja, declaro también Damiana, empieza con Damiana hacia la cabeza, dice, doctor. El problema es que yo también lo tengo en copias, doctor. Doctora, tiene que dar lectura completa mejor, doctora, por favor, porque aquí no se entiende. Sí, pues, doctor. Así Ya, yo doctor. como escribo sentencia, doctora, usted tiene que presentar documentos visibles, así yo no puedo, doctora. Doctor, el original se ha enviado a su despacho, doctor. Doctor, también la parte imputada también ha presentado ese testamento, doctor.
En el punto número 10, doctor, ya lo leía. Declaro que tengo un terreno en el paraje Pojocro de una extensión de 1 yugada. Ya, solo el punto 10, doctora. Sí, doctor. De 1 yugada, doctor. Bien, al respecto, ¿se corre traslado al abogado defensor del acusado? Señor magistrado, hay que tener en cuenta que este documento de 1957 tiene otro documento que le antecede del año 1927, pero ya lo leeremos en su momento porque es un documento que lo hemos ofrecido nosotros. El tracto sigue como el siguiente, de la siguiente manera, señor magistrado. En el año 1927 los padres dejan en herencia a la señora Damiana Rosas. La señora Damiana Rosas tiene 2 hijos, el señor Lucio y el señor Félix. Entonces, al ver que la señora Damiana pierde a sus 2 hijos, señor Lucio fallece, y es por eso que le deja en herencia al señor Narciso, que es el que le vende a mi patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, hay que resaltar que el Ministerio Público, al momento de darle el valor probatorio a este documento, ha reconocido que ya no es un documento privado, sino que es un documento público, y así lo ha referido, felizmente está grabado. Luego dice que efectivamente se debe presentar los documentos para demostrar el tracto sucesivo. La pregunta es si ella sabía eso, ¿por qué no lo presentó para aprobar el documento del agraviado? No tiene tracto sucesivo de ese documento. Luego nos dice, señor magistrado, que no asegura la falsedad, ni ella misma está segura, señor magistrado, si este documento que nosotros hemos presentado como el título por el cual mi patrocinador había intervenido o había entrado al terreno, es falso. O sea, ella está iniciando una investigación, señor magistrado. Justamente nosotros también hemos pedido ya que el Ministerio Público lo ha señalado de propio mutuo, lo ha señalado, sería bueno sacar, pues, señor magistrado, una prueba, la formalización de esa investigación o la investigación primigenia para saber, señor magistrado, exactamente de que ni ella misma está seguro de que este es un documento falso. Sin embargo, nos imputa haber ingresado ilegítimamente con documento privado falso, ¿no? O sea, es contradictorio, señor magistrado, la posición del Ministerio Público. Se evidencia que no maneja el caso, señor magistrado, porque está diciendo cosas que incluso va a favor de la defensa, señor magistrado. Este documento demuestra, pues, que ha habido un tracto con respecto al título de mi patrocinado. Asimismo, señor magistrado, demuestra que es un documento público, demuestra, señor magistrado, que no hay ninguna falsedad al tema, porque para declararlo, señor magistrado, nulo o falso, no estamos acá viniendo a discutir la relación, como le digo, de propiedad, el título jurídico. Si fue 1 yogada o 2 yogadas, no siendo incluso una unidad de medida, señor magistrado, no podríamos determinar si es 1 yogada o 2 yogadas, pero para el Ministerio Público, para los ojos del Ministerio Público, ese documento es falso, porque no se precisó si 1 yogada. Eso sería, pues, una discusión de materia en un otro proceso, en un proceso de materia privada. No ahorita, pues, decir, señor magistrado, porque yo dice acá 1 yogada, luego dice 2 yogadas en el documento último, ya se cree falso. Entonces, si ya estaría tan seguro, señor magistrado, ya hubiera terminado incluso la investigación, el cual yo también soy parte, soy como abogado del señor César, en el cual se está investigando la falsedad de este documento. Entonces, si está en investigación, no tiene ni siquiera alguna sentencia, no puede, pues, catalogar de falsedad nuestro documento, y menos aún con este documento de que data del año 1957. He terminado, señor magistrado. Bien.
Doctor, un servicio para que quede claro, por favor, ¿qué documento es el que está señalando que es falso? El documento, señor magistrado, que mi patrocinado, mediante el cual habría adquirido el terreno en materia de litis, del año Doctor, doctor, 2017. ¿Qué este documento Ministerio es eso, Público, doctor, por favor? Es el contrato de compra-venta, es el tercer medio probatorio que el Ministerio Público ha ofrecido, señor magistrado. El tercero. El tercero es... Bien, gracias, doctor. Bien, al respecto pasamos al siguiente documento, señorita fiscal. gracias, señor juez. Tenemos el acta de inspección de fecha 25 de julio del 2019, en la cual, señor juez, en esto se volvió a realizar la inspección fiscal con esta fecha, doctor. Si bien es cierto, nosotros ya habíamos presentado un acta de inspección fiscal, sino que cuando el Ministerio Público resolvió este presente caso, el superior jerárquico solicitó que se vuelva a realizar una inspección para poder probar qué es lo que habría sido primero, los sembríos de papa o los sembríos de avena en dicho terreno. Por lo cual este Ministerio Público volvió a realizar la diligencia con fecha 25 de julio del 2019 y se solicitó la presencia del agrónomo al cual ya se le ha tomado la declaración, señor juez, en la cual pues, se pudo verificar que ya había existido sembríos de papa y sembríos de avena en dicho terreno, como ya lo ha expresado, ya lo ha señalado el perito experto, señor juez. Bien, doctor, aquí estoy revisando, efectivamente hay un acta de inspección fiscal, pero no tiene fecha. Solamente dice Centro Poblado de Chuy, haciendo las 8:20 del día. Doctor, cuando ha acompañado las tomas fotográficas, se le consignó fecha 25 de julio, si lo puede verificar, doctor. Está adjuntada las tomas fotográficas y se pone ahí 25 de julio, doctor. Entonces, según usted, la fecha donde no existe es del 25 de julio. Sí, doctor, porque se han acompañado las fotos y también se había programado según la disposición fiscal, doctor. Se ponen los paneos fotográficos, doctor, fecha 25 de julio del terreno del año 2019, doctor. Bien, doctora. Bien, al respecto, el doctor Mancilla. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, este documento va a demostrar, señor magistrado, que el perito o el testigo experto, señor magistrado, ha venido a sorprender a su judicatura, señor magistrado. Espero que no sea porque el Ministerio Público lo haya preparado así a ese testigo, señor magistrado, porque eso sí sería, pues, hasta lindaría con delito. Pero, señor magistrado, lo que va a demostrar esto es la contradicción. Doctor, voy a solicitar que la parte imputada, doctor, sea más explícito en decir sus cosas, porque no está bien que esté faltando el respeto al Ministerio Público en presumir que nosotros lo hayamos preparado para que acuda a su despacho a decir versiones falsas. Creo que esa no es la intención del Ministerio Público ni es nuestra función. Entonces, que adecúe su conducta a ser una persona más ética al referirse al Ministerio Público, porque ya desde hace momento está diciendo, si bien es cierto, no es necesario dar calificativos para poder expresar o querer defender a su patrocinado, señor juez. Bien, gracias, doctora. Bien, teniendo en cuenta la recomendación de la Fiscalía, doctor, por favor. Sí, señor magistrado, para no dilatar más el tiempo, vamos a moderar el tema. Señor magistrado, este documento lo que prueba, señor magistrado, es la contradicción del testigo experto. El testigo experto ha venido a decirnos acá, señor magistrado, que posiblemente es la papa que se habría sembrado y después ha sido la avena, ¿no? Señor magistrado,
cuando en este documento deja, señor magistrado, establecido que no se puede determinar cuál de los cultivos habrían sido sembrados primero. Pero, sin embargo, el testigo experto viene y nos dice otra cosa. Luego dice el señor magistrado, ha venido a afirmar a juicio que sí se ha visualizado algunas matas de avena. Eso dijo. Y acá cuando deja constancia dice, no se visualiza sembrío de avena. Es otra contradicción. Donde lo único que ha podido el señor testigo experto decirnos, ha demostrado que el área de las 2 yogadas que comprendía el supuesto terreno usurpado es de 200 metros, o sea, solamente 200 metros. Y esto es totalmente coherente, señor magistrado, porque la usurpación se habría cometido solamente con respecto al 50% del señor Andrés Malpica y no del señor Narciso. Si es que habría usurpación, señor magistrado. Estos 200 metros, pues, no ha abarcado los 2 llegadas, simplemente parte de lo que le corresponde al señor Andrés Malpica. Eso es lo que demostraría este documento, señor magistrado, muy aparte de la contradicción del testigo experto, sino también, señor magistrado, que el señor Andrés Malpica, agraviado en esta causa, solamente había sembrado 200 metros. Obviamente, señor magistrado, con ello demostraríamos de que el señor no era concesionario del 100% de las yogadas, simplemente podía disponer, en todo caso, si es que esto fuera, si es que usted es de recibo, se me de entender que el señor es propietario de ese tren, solamente habría sembrado 200 metros. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. El último documento, señorita fiscal, por favor. Ya, señor juez, gracias, señor juez. El último documento es el acta de asamblea extraordinaria de fecha 21 de julio del 2019, en el cual, señor juez, podemos advertir que los miembros de la comunidad campesina, a través de una asamblea extraordinaria, reconocen que el señor Andrés Avelino Pérez Malpica viene siendo posesionario desde años atrás del terreno denominado Sonjopuco. Y estando a que nosotros en estos delitos tenemos que acreditar la posesión por parte del agraviado, que en este caso es el señor Andrés, con lo cual se podría advertir que sí, los comuneros, siendo personas que viven en dicho lugar, aseveran de que el señor Andrés Malpica es posesionario del terreno materia del terreno denominado Sonjopuclo. Bien, gracias, doctora. Por favor, estoy verificando si existe o no ese documento acá, por favor. Doctor, debe tenerlo con escrito con lapicero seguro, folio 189-190, doctor, porque era lo que obraba en la carpeta fiscal, doctor. Bien, doctora, ya he revisado 2 veces y no existe. Estoy haciendo la tercera pasada. A ver, doctora. Deben ser. Con lapicero debe estar escrito, doctor, porque era la foliatura que tenía acá en la fiscalía, 189-190.
Señor magistrado, si me permite, a esta parte tampoco se nos ha corrido dicho medio probatorio. Nosotros tenemos dentro de nuestros apuntes el resaltado de que este documento no ha sido adjuntado al momento que se nos ha notificado, señor magistrado, por lo cual entendemos que este documento no existe, señor magistrado. Doctor, en la acusación sí lo hemos puesto de foja 189, 191 y este Ministerio Público solo tiene copias, doctor, sí se debe haber enviado a su despacho. Bien, doctora, efectivamente en su escrito señala que está presentando copia simple del acta de asamblea extraordinaria de fecha 21 de julio del 2019. Y en este escrito firma usted, pero sin embargo he revisado ya la tercera vez y ese documento no obra en el cuaderno de medios probatorios, es decir, no ha sido presentado, doctora. Doctora, a lapicero, ¿qué fojas me ha dicho usted? Con lapicero debe estar, como era la foliatura del Ministerio Público, debe estar folios 189, 190 y 191, doctor. No. Doctora, esa foliatura también aquí se pasa. Aquí hay una foliatura, pero no me parece que no es lapicero, es lápiz. Lo tiene, doctor, La pero... foliatura que usted me acaba de mencionar no existe. Sí, doctor, porque yo también es más, lo había certificado el juez de paz de Chuya, los documentos originales tenemos copias nomás. Qué extraño, doctor. En 6 folios nosotros hemos ingresado al juzgado todos los documentos, doctor. Doctora, por si acaso estoy revisando los otros expedientes. Familia del río, en ropa armadora, con congruencias, calinas, perras, fuentes, fuertes, etc. Familia y su familia, el resumen de alimentos energéticos y no nutritivos, tales como mezclas, cereales, plásticos y otros.
Bien, doctora, de igual manera estoy revisando, este es el cuaderno de acusación directa, donde también han adjuntado copias de los mismos documentos, en la cual tampoco no está, doctora, ese acta de asamblea que usted está señalando. Bueno, doctor, es extraño porque yo lo tengo acá en copia, doctor. Incluso también se ofreció al momento de la acusación fiscal, doctor, y también nos admitieron dicho documento. Es porque el juez lo tenía en... Sí, doctora, si bien es verdad, efectivamente, pues no, usted lo ha en su escrito, lo señala y también ha sido admitido aquí, copia simple del acta de asamblea extraordinaria, dice, del 21 de junio del 2019, pero sin embargo, ahorita he buscado ya todo y no se encuentra. Bien, al respecto, señorita fiscal, por favor. Doctor, en todo caso le haría llegar una copia de dicho documento, doctor, en lo más breve posible ahorita A al ver, asistente. doctora, por favor. Ya, doctor. ¿Me podría proporcionar su número de teléfono, la asistente, la especialista de audiencias, perdón, doctor? Doctora Charito, por favor, ¿le puedes dar tu número para que te envíe, por favor, ese documento y lo imprimes? Señor magistrado, Sí, doctor. nosotros no nos oponemos a la regularización que el Ministerio Público está realizando en este acto, pero sí le agradeceríamos que en todo caso publique, señor magistrado, comparta la pantalla dicho documento, porque a nosotros tampoco nos ha llegado ese documento. Como le he advertido, nosotros no nos ha llegado ese documento, lo tengo dentro de los apuntes que saltamos, entonces no sabríamos de qué documento se está tratando, por eso quisiéramos que lo comparta y no solamente lo remita a su judicatura, sino también a esta parte, señor magistrado. Bien. ¿Resolverlo? O tal vez para poder concluir, doctor, por favor, así armoniosamente retira su oposición y le vamos a enviar el documento. ¿Ya oralizó la señora al señor magistrado? Ahora, listado, doctor. Ah, ok. Ya, señor magistrado, en Continuamos. principio tenemos que tener en cuenta que esta acta, señor magistrado, ha sido suscrita en una asamblea, en el cual, señor magistrado, como ha venido a decir su propio presidente que ha convocado a la asamblea, que no se les ha comunicado previamente a los comuneros que han señalado o han votado por el hecho de que decir que es posesionario el señor agraviado aquí. Entonces, señor magistrado, consideramos que es un documento, señor magistrado, también indirecto, indiciario, y debería aplicarse las reglas indiciarias que el Código Procesal Penal establece. Comuneros que habrían, según ellos, votado por el tema de la posesión a favor del señor Andrés Malpica agraviado, señor magistrado, han sido sin tener información de sus autoridades, señor magistrado, de un bien privado, una posesión. Entonces, el magistrado, no habría por qué tomarse en cuenta o no habría relación de utilidad en este aspecto, señor magistrado. Solamente precisar ellos, señor magistrado, con este documento, en vista que no lo tenemos también a la vista. Bien, gracias, doctor. Bien, en todo caso, en este acto se ordena a la señorita representante del Ministerio Público a efectos de que nos envíe dicho documento en forma legible cuanto más antes, por favor, doctora. Bien, sería... Bien, es el último documento, ¿no, doctora? No hay más, ¿no es cierto, doctor? ¿Es así? Por favor. De parte nuestra sí hay, señor magistrado, de parte del Ministerio Sí, Público no no, estoy hay. preguntando... Sí, doctor. Al respecto, señorita fiscal, por favor, ¿es todo? Doctora María Elena, si me escucha, por favor.
Doctora María Elena, ¿si me escucha? Bien. Doctora María Elena, ¿me escucha, por favor? Doctora María Elena, ¿me escucha? Doctor, disculpe, buenas tardes. Volviendo a ingresar, tuve un problema en la señal. Bien, doctora, eso es todo, ¿no? Culminamos con usted respecto a Sí, la lectura de pruebas documentales. sí, doctor. Son todos los medios probatorios ofrecidos por este Ministerio Público. Bien, gracias, doctora. Bien, ahora damos inicio a la lectura de los medios probatorios documentales de parte de la defensa técnica del acusado, para lo cual se concede el uso de la palabra al doctor Mancilla. ¿Tiene el uso de la palabra, doctor, para que dé inicio? Gracias, señor magistrado. Rápidamente, nosotros ofrecemos la copia literal número 02005852, señor magistrado. Ello en mérito a qué? Nosotros en nuestros alegatos de apertura hemos venido, le hemos prometido, señor magistrado, probar que debería declinarse la competencia jurisdiccional a favor de la justicia intercultural, señor magistrado. Y ello en razón a qué, señor magistrado, en razón de que la comunidad es una personalidad jurídica plenamente constituida del año 1938, y esta copia literal lo demuestra. Con ello se estaría cumpliendo, señor magistrado, el elemento geográfico, señor magistrado, y normativo también, señor magistrado, porque esta copia literal, tal como se puede ver en su tercera hoja, señor magistrado, en la que hablan sobre la reforma del estatuto, la tercera hoja de esta copia literal, señor magistrado, ¿no? Y viene anexada justamente con el estatuto, señor magistrado, de la comunidad campesina, que más adelante lo vamos a oralizar. Eso es con respecto, señor magistrado, a la pertinencia, señor magistrado. Es un documento obtenido legalmente de registros públicos y es un documento que goza de presunción de veracidad. Es culminado. Bien. Bien, doctor, esta copia literal, doctor, está en 10 hojas. Todos son en el mismo sentido, doctor, de lo que ha señalado usted. Sí, señor magistrado, lo que pasa es que cuando nosotros solicitamos una copia literal nos da todo el resumen, pues, de todo el título archivado en registros públicos, ¿no? Y eso es todo en su integridad que se ha apuntado como medio probatorio, incluido el estatuto. Bien, doctor. Al respecto, se corre traslado a la señorita fiscal. Gracias, señor juez. Doctor, para pedirle también, antes de exponer lo siguiente, la doctora Rosario, si me podría mandar su número de celular, todavía no me lo envía, doctor. En el chat lo ha consignado, doctora. Sino que como se me fue la señal, perdí los mensajes, doctor. A ver. Doctora Charo, por favor, a ver si le envías tu número. Ya lo envié, doctor. Ya, doctora. Ya, doctor, respecto a ellos, la parte imputada pues presenta una copia literal de la comunidad campesina de Chuya. Bueno, lo que también tendríamos, esta partida, ellos quieren demostrar de que el terreno sería un problema, de la comunidad campesina de Chuya, y con eso demostrar que debería haberse resuelto a través de la comunidad, pero en todo caso, ¿por qué la parte imputada presenta un documento de compra-venta? Porque tenemos que tener en claro que los terrenos comunales solamente son parcelas familiares que pueden usar para su uso. Sin embargo, para las ventas de estos terrenos no se podría realizar, señor juez. Entonces, no lo considero que sea pertinente esta copia literal para poder demostrar la comunidad campesina de Chuya, y no sé si en qué parte de la partida hace mención de que el terreno denominado Sonjopuclo es parte del terreno de la comunidad de Chuya. Eso es todo, señor juez. Bien, el siguiente documento, doctor Mancilla.
Señor magistrado, justamente algo para que ya el Ministerio Público esté convencida de que Somopuco está dentro de la comunidad de Chuya, señor magistrado, no porque también lo dice en la copia literal, sino también porque los testigos han venido, sus propios testigos de cargo, han venido a decir y han dicho pues que Somopuco está dentro de la comunidad de Chuya. Nosotros ofrecemos la copia literal del predio, señor magistrado, 40007908, señor magistrado, con el cual demostramos que la comunidad campesina de Chuya, señor magistrado, ostenta una área de más o menos 8.860 hectáreas, señor magistrado, de terreno, que corroborado con los testigos, señor magistrado, se demuestra que la comunidad o el terreno Sonjopucro se encontraría dentro de la comunidad de Chuya, y así lo han referido también los testigos. Señor magistrado, también anexado a esta copia literal viene también, señor magistrado, el padrón de los comuneros activos, y eso también ha sido demostrado, señor magistrado, con los testimonios de las mismas autoridades de que sí son, ambas personas son comuneros activos, tanto el señor Andrés Malpica como el patrocinado César Chamorro. Señor magistrado, acá hay un tema, la representante del Ministerio Público se pregunta por qué nosotros presentamos un contrato de compra-venta. Porque, señor magistrado, no lo hemos presentado como prueba, sino como contraprueba a lo que ella había ofrecido, señor magistrado, para acreditar una posesión o un título. Nosotros le hemos ofrecido, señor magistrado, porque nuestra compraventa que hemos hecho en el año 2017, señor magistrado, tiene un tracto sucesivo que viene desde el año 1927, incluso antes de la creación. Entonces, ese tipo de terreno, señor magistrado, y es conocido, es factiblemente de ser formalizado como propiedad privada, por haber sido adquirido antes de la configuración o constitución de la personalidad jurídica de la comunidad de Chuya. Mientras que la contraparte, el Ministerio Público ofrece un documento, señor magistrado, que data de 1979. Señor magistrado, si nosotros nos remitimos, y esto no es medio probatorio, sino es una norma que invocamos, la Ley de Comunidades Campesinas, dice, señor magistrado, que los terrenos son inalienables, imprescriptibles. Entonces, lo que ha sucedido, señor magistrado, y esto hay que entenderlo, para eso hay que conocer un poco la realidad de las comunidades, es que dentro de las comunidades, señor magistrado, se crea un pequeño mercado negro respecto a los terrenos, porque si bien es cierto, no son propietarios, si no son adjudicados, la Junta, a través de la Asamblea General, autorizan adjudicar a cada posesionario, señor magistrado, una parcela de terreno a comuneros que son familia, pero como esto pasa de generación en generación, señor magistrado, se van heredando, incluso se van vendiendo. Y ese es un pequeño mercado negro, pero si lo llevamos al ámbito jurídico, legal, nosotros vamos a cuestionar lo que para ellos de repente es propiedad privada, señor magistrado, pero en el ámbito legal no va a cumplir con esos requisitos. Por eso, señor magistrado, era pertinente que esto bajo su cultura, bajo la forma que ellos creen, la comunidad deberían resolver sus propios problemas. Ya ha habido una sentencia señor magistrado, en Acobamba, un juez unipersonal ha declinado la competencia, aterrizando, señor magistrado, una realidad que estaba dado para los ronderos comuneros, aterrizando a nuestra situación, nuestra realidad de Huancavelica, ha declinado, señor magistrado, porque más hacemos daño la jurisdicción tratando de meter a la cárcel, señor magistrado, a una persona digna que nunca ha tenido problemas judiciales, a la cárcel, quiere meter a una persona... Doctor, por favor, eso pasó alegato ya, por favor, doctor. He culminado, señor magistrado. Doctor, al inicio usted mencionó que él dijo que es una copia literal mediante el cual no sé cuántos metros cuadrados señaló que corresponde a la comunidad. ¿Qué copia literal es eso, doctor? Por favor, no lo he anotado. La copia literal de bienes inmuebles, señor magistrado, la CEO, permítame por favor, la 40007-908. Bien, doctor, aquí yo lo tengo a la vista justamente esos documentos, doctor. Son varios. ¿Cuál de ellos es, doctor, específicamente donde señala que eso es de la comunidad? Porque aquí dice uno que es 1990 metros cuadrados a favor del Estado, Ministerio de Educación. Señor magistrado, permítame, y gracias por la pertinencia, señor magistrado, le voy a aclarar esos puntos. La página 1 de la copia literal, señor magistrado, dice Pedro denominado Chuya, ubicado en el distrito de Vilca, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica, con un área de 7.715 hectáreas, en un total con las medidas
perimétricas, linderos, etc. Ahí señala, señor magistrado, el área que tiene. Segundo, señor magistrado, los comuneros, la comunidad de Chuya, dentro de su terreno tiene propiedad privada, tiene. Y eso lo podemos evidenciar, señor magistrado, en la asiento número B00002, la tercera hoja de la copia literal de esta partida. Ahí se está señalando que se ha independizado, señor magistrado, a favor de la institución educativa inicial 517 Buenos Aires, ubicado en el anexo de Buenos Aires, distrito de Vilca, provincia de Huancavelica, un área de 2.200 metros cuadrados. Asimismo, señor magistrado, hay una anotación marginal también de independización, señor magistrado, a favor de la provincia y región de Huancavelica por un área de 1990, esa está en la cuarta hoja. Señor magistrado, esos son los bienes privados que tiene, no hay otros bienes privados de la comunidad, al menos formalizados, señor magistrado. Con potencialidad a ser formalizado de parte de mi patrocinado, sí, pero no existe bienes privados, señor magistrado, dentro de la comisión, como el Ministerio Público pretende acreditar, porque si no estaría registrado, y esta es una copia literal, señor magistrado, que nosotros lo hemos recabado en 28 de enero del 2020, o sea, es un dato actual, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Al respecto, se corre traslado a la señorita fiscal. Gracias, doctor. Con respecto al documento presentado por la parte imputada, con respecto al el documento denominado certifica de fecha 14 de diciembre de 2019, doctor, parece que también la parte imputada no especifica bien. Sí hemos escuchado también de las declaraciones de los testigos que nos han dicho que sí, el terreno Sonjopulcro está dentro de la comunidad de Chuya, pero cabe señalar, ¿eso pertenece a la comunidad de Chuya? Porque si bien es cierto, dentro de la ley de las comunidades campesinas, debe quedar claro algo, que cuando se tratan de comunidades campesinas, se habla de una propiedad colectiva, no individual. Entonces, si como dice la parte imputada, se trata de una venta que como usted lo puede observar en su despacho lo tiene, los terrenos comunales no se pueden vender, no se pueden donar, no se pueden regalar o alquilar, salvo que haya una reunión en Asamblea General para que éstas se puedan establecer. Entonces, vamos a ver si realmente corresponde a la comunidad resolver este caso o ante el juez. ¿Por qué? Porque se trataría de un contrato privado, como lo estamos mencionando, que ha realizado entre el señor Lucio, que también lo recibe por herencia, al señor César Chamorro. César Chamorro, doctor. Eso es todo, señor juez. Bien. Gracias, doctora. Bien, doctor, pasamos al tercer documento, por favor. Padrón de comuneros, señalen ahí. Señor magistrado, este es un documento con el cual nosotros queremos demostrar que el señor Andrés Malpica, como el señor César Chamorro,
son comuneros activos, y corroborando así, señor magistrado, lo que las mismas autoridades que han venido a declarar aquí en juicio han señalado que son comuneros activos. Al respecto, la señorita fiscal. Ninguna observación, doctor, porque efectivamente verifica que ambos son miembros de la comunidad. El documento número 4, doctor Mancilla. El documento número 4, señor magistrado, si más no me parece es el... Aquí dice copia certificada expedido por las autoridades competentes de la comunidad campesina de Chuya a favor de Pérez Malpica Andrés Avelino de fecha 20 de mayo del año 2018. 28 de mayo del 2018. Señor magistrado, este documento ya lo hemos oralizado porque ha sido un medio probatorio que el Ministerio Público ha ofrecido. Es en el cual firma pues el señor Moisés como presidente y el señor Johnny firma su esposa en vez de él. No sé si podemos pasar al siguiente medio probatorio. Sí, doctor, a ver, ¿usted también ese mismo medio probatorio está ofreciéndolo, doctor? Sí, había ofrecido el mismo medio probatorio, señor magistrado. 20 de mayo del 2000. A ver, por favor, doctor, un ratito. 1957. Esto es... testamento. Ya, doctor Mancilla, por favor, aquí este documento es efectivamente, aquí dices del 28 de mayo del año 2018, hay varias firmas, ¿en cuál de las firmas es lo que dice por? Ese documento es copia simple y no se nota bien. ¿Cuál de las firmas, doctor? Doctor Moisés, ¿sí me escuchó? Sí, señor magistrado. No mencionamos que se haya firmado por, señor magistrado, sino le hacía ese alcance para recordar este documento. Nosotros lo que hemos resaltado como valor probatorio, señor magistrado, que nadie puede certificar lo que no le consta. Y acá estas personas que están suscribiendo este documento, que son varias, señor magistrado, suscriben un documento a raíz de lo que han transcrito del documento supuestamente de compra-venta que mi señor agraviado habría presentado a solicitud de su hija. No ha habido una junta, de acuerdo a lo que ha señalado el mismo señor presidente Moisés Rojas Ramos, para firmar este documento, sino que habría sido firmado de casa en casa. Señor magistrado, y después hay una firma del señor Johnny Paucar Ramos, en el cual firma su esposa, porque según este señor testigo también que ha venido, le ha ordenado a su esposa certificar algo que a ella no le consta. Eso es el valor probatorio que nosotros le hemos dado, señor magistrado, en su momento. Lo ratificamos ahora. Bien. Gracias, doctor. Al respecto, la señorita fiscal. Ninguna observación, doctor. Bien, doctor, pasamos al quinto documento, es copia legalizada del testamento, otorgado por Eusebio Rosas y Ambrosia Martínez a favor de Damiana Rosas Martínez. Efectivamente, señor magistrado. Este documento es un documento que dice en la primera línea de 1927. Este documento, señor magistrado, el señor Eusebio, con la madre, deja en herencia, señor magistrado, a favor de Damiana Rosa, señor magistrado, su hija, la propiedad, o este terreno de Sonjoclucro. Y así está referido, señor magistrado, en la segunda hoja, me refiero al documento de venta de 1927, más o menos en su quinta línea, que dice: declaro tener una chacra en Sonjoclucro, comprado del señor Vicente, de una yogada que dejo a mi hija Damiana Rosa. Eso es lo que acredita, señor magistrado, y esto tendría que, desde este año empieza el tracto sucesivo, del año 1927, antes de que la comunidad campesina se haya constituido como personería jurídica.
Entonces, habría que entender este documento, señor magistrado, con el otro tracto sucesivo que vendría a ser el documento de 1957, que ya, si me autoriza, lo voy a oralizar. Bien. Doctor, entonces lo que usted está destacando es esta parte donde dice declaro tener otra chacra, dice acá, chacra debe ser. Sí, Poprourco. Poprourco, ajá. Poprourco, ¿qué dice después, doctor? Dice acá, asado, comprado de Vicente. Vicente Francisca, de una yugada que dejo a mi hija Damiana Rosas. Ya, esa parte es lo que está destacando usted. Sí, señor magistrado, con eso vamos a demostrar el tracto, y es una contraprueba, señor magistrado, no para demostrar, señor magistrado, mejor dicho, a la vez también sirve para demostrar nuestra legitimidad, señor magistrado, respecto a esa propiedad que ha venido mi patrocinado, que actualmente no lo ocupa, ni el señor Andrés, ninguna de las dos, a raíz de ese problema, nadie lo ocupa, señor magistrado, tal como han manifestado los testigos también que han venido a decir. Entonces, lo que demuestra, señor magistrado, es la legitimidad de mi patrocinado respecto al bien que habría comprado. Bien, doctor, la fecha que es, doctor, aquí este documento está, no se distingue muy bien. ¿De qué fecha es este, doctor? Al final dice 8 de septiembre de 1900, ya no se nota ya. Doctor Mancilla, ¿de qué fecha es este documento? Sí, señor magistrado, discúlpeme. Es del 6 días del mes de agosto del año 1927, señor magistrado. Está en la séptima línea de la primera hoja de este documento. A los 10 días del mes de agosto. Doctor, ¿y la fecha que aparece al final, a qué se refiere eso? Dice 8 de septiembre de 1900, aquí ya no se nota ya. ¿Tiene dos fechas este documento? ¿Es un sello, señor magistrado? No, está la fecha con la misma letra, así letra corrida. Sí, al final, en la última hoja, al final dice 8 de septiembre de 1900 y el resto ya no se nota. Señor magistrado, yo sería de mala fe darle un valor probatorio, señor magistrado. Lo cierto es que las dos fechas son del año 1927. Las dos fechas. La que figura la fecha en la primera hoja es de agosto y culminan este documento con fecha de 8 de septiembre. Pero los dos son del año 1927. Probablemente se ha suscrito, elaborado primigeniamente en agosto y se ha suscrito posteriormente, señor magistrado. Bien, al respecto, la señorita fiscal. Ninguna observación, doctor. Bien, gracias, doctora. Bien, el siguiente documento, doctor, dice copia legalizada del testamento otorgado por Damián Rosas Martínez a favor de Lucio Chamorro Villasana. Sí, señor magistrado. A ver, hace un momento hemos oralizado el documento de 1927, en la cual el señor Eusebio le deja a Damiana Rosas, señor magistrado, la propiedad del terreno en cuestión. Luego, Damiana, señor magistrado, tiene dos hijos, el señor Lucio y el señor Félix, pero fallece el señor Lucio, señor magistrado, y Damiana le deja la herencia al señor que le vende a mi patrocinado, con este documento del año 1957. Y ello podemos advertir, señor magistrado,
fácilmente en las terceras hojas, sí, en la hoja que no dice número 3, con lapicero creo ahí está el magistrado, dice, declaro un terreno en el paraje de Pocroojo de una extensión de una yogada que colinda, ¿no?, con ciertas personas. Y lo deja a favor, señor magistrado, del vendedor que le hace la venta justamente a mi patrocinado. De esa manera demostramos, señor magistrado, el tracto sucesivo. El año de 1927, luego del contrato o esta herencia de 1957, que debería complementarse con el contrato del año 2007, mediante el cual mi patrocinado adquiere el terreno, señor magistrado. Bien, doctor, entonces lo que usted está destacando en este documento es el mismo documento, tiene total 1, 2, 3, total 4 hojas que están escritos atrás y adelante. Entonces, usted está destacando la tercera, en este caso sería la tercera hoja. Sí, señor magistrado, la que está ahí en la parte superior número 3. Ya donde dice, tengo un terreno Exacto. en el paraje Pocroojo. Sí. Esa parte, ¿no, doctor? Sí, señor magistrado. Ahora, una aclaración ahí, señor magistrado, es más, puede beneficiarse de las declaraciones. Pocroojo o Sonjopucro, señor magistrado, es la denominación para el misma área o para el mismo terreno, señor magistrado, porque así ha sido declarado, señor magistrado, están en las testimoniales también de los testigos, ¿no? Antiguamente era el nombre que llevaba. Bien, al respecto, por favor, la señorita fiscal. Ninguna observación, doctor. Bien, gracias, doctora. Bien, doctor Mancilla, pasamos al último documento. Dice copia legalizada del contrato de compraventa otorgado por Lucio Chamorro Villazán a favor de César Chamorro Álvarez. Señor magistrado, ya le hemos oralizado también ese contrato porque el Ministerio Público lo ha ofrecido. El señor Lucio Chamorro Álvarez es el que habría heredado de Damiana Rosas esta propiedad y el que le habría vendido a mi patrocinado en el año 2017. Ya, este documento es este que dice contrato de compraventa del 17 de septiembre del año 2017. Este es. Correcto, señor magistrado. Bien, al respecto, la señorita fiscal. Ninguna, doctor, porque siendo también un medio probatorio que este Ministerio Público le ha ofrecido. Bien, en relación a la lectura de medios probatorios documentales, eso sería todo ofrecido por las partes procesales. Sin embargo, el juzgado va a dejar la siguiente constancia. Se deja constancia que conforme se ha visualizado de los documentos dado lectura en este acto de ambas partes procesales, hay algunos medios probatorios que han sido ofrecidos que se distingue en parte y algunos no se distingue. En ese sentido, el juzgado va a hacer lo posible a efectos de poder interpretar y dar lectura a esos documentos. En todo caso, en la sentencia dejará constancia que era obligación de las partes procesales, si es posible hacerlos traducir cada uno de estos documentos. No siendo así, el juzgado, conforme se está señalando, va a hacer todos los esfuerzos posibles. Caso contrario, no será valorado estos documentos y se dejará la constancia en la respectiva sentencia. Bien, a continuación,
Bien, por favor, voy a verificar, creo que tengo otra audiencia. ¿Qué horas es? Señor magistrado, Sí, discúlpeme doctor. por favor. Rápidamente, nosotros con fecha de hoy en la mañana hemos presentado un escrito solicitando la actuación de tres medios probatorios de oficio, señor magistrado. No sé si sería pertinente oralizarlo ahora, de repente en la siguiente Bien, audiencia bien, que se va a doctor. organizar. A ver, por favor, doctor. Sí, aquí hay un escrito presentado con fecha 30 de junio del 2021 a las 12:52 de la tarde, mediante el cual el letrado doctor Moisés Mancilla Chávez presenta tres medios de prueba documentales. Bien, al respecto se le corre traslado al abogado defensor, quien ha presentado a efectos de que los oralice los mismos con la finalidad de correr traslado, en primer lugar, a la señorita fiscal, a efectos primero de ver si se admite o no se admite. Tiene el uso de la palabra, doctor, para que fundamente su pedido. Gracias, señor magistrado. En mérito al artículo 385 del Código Procesal Penal, solicitamos, señor magistrado, que se actúen estos medios probatorios porque ha salido, a raíz de la discusión y del debate de los medios probatorios, han salido, señor magistrado, la necesidad de aclarar ciertos aspectos, como por ejemplo la legitimidad del contrato de compra-venta del señor Andrés Malpica, agraviado en esta causa, señor magistrado. Nosotros hemos sostenido, señor magistrado, de que el funcionario que le da el carácter de público a dicho documento en el año 1979 no era funcionario. Y nosotros, señor magistrado, y si me permite, por favor, señor magistrado, de repente compartir la pantalla, tal A vez ver, para que usted... doctor, hágalo más. Doctor. Sí, señor magistrado, un momentito, por favor. Señor magistrado, no sé si se llega a visualizar. Bien, doctor, no se visualiza, por favor. Bueno, señor magistrado, para adelantar, nosotros le hemos adjuntado ahí en el original, señor magistrado, al documento. Es el oficio número 213-2018 a la JUC, en el cual, suscrito por la señora Magister Nora Delgado Mallasca, coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo de Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, señor magistrado, y ahí se nota, señor magistrado, que revisado el libro número 20 de la sesión de sala plena de noviembre de 1979, se advierte quiénes eran, señor magistrado, el juez titular y la accesitaria. Quien firma este documento, señor magistrado, del contrato de compra-venta del señor Andrés Malpica, que presenta para acreditar su propiedad, es el señor Fortunato Rojas W. Es lo que se advierte de ese documento, y ese nombre que figura en este contrato, señor magistrado, no se advierte del documento que el mismo Poder Judicial nos remite, señor magistrado, haciendo ver quiénes son ahí, en esa época eran autoridades. Es por eso, señor magistrado, teniendo a ver que lo que pretende el Ministerio Público es probar una usurpación a raíz de probar una propiedad privada, que es un derecho subjetivo y que debe ser discutido en otras instancias, no ahora, pero al ser esa la estrategia del Ministerio Público, nos es obligatorio, señor magistrado, presentar este documento para probar que el indicio no está plenamente probado, porque esto sería una prueba indirecta. No está probado porque no es un documento público, y si no es un documento público no goza de presunción de veracidad, y entonces, como no decimos tampoco que es falso, entonces consideramos como un documento privado, y el documento privado tiene que tener corroboración, señor magistrado, trayendo de repente al otro propietario, que es el señor, el hermano del señor Andrés Malpica, que también figura como propietario de este bien. Y también se podría traer incluso los contratos de trato sucesivo que el Ministerio Público en este acto ha reconocido que está bien que se presente de esa forma, y no obstante no lo ha presentado, Doctor, el señor. Doctor Moisés, por favor, usted ya está dando lectura y su pertinencia, su utilidad de este documento. Doctor, primero tenemos que debatir si se admite o no se admite para luego recién concederle el uso de la palabra, doctor. Perfecto, señor magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias por doctor, a ver, por favor, primero eso, doctor. Agradezco porque me ponga en línea, señor magistrado.
A ver, señor magistrado, la pertinencia justamente le acabo de decir que nos va a ayudar, esto va a esclarecer este hecho del carácter público, ¿no? Del documento que el señor Andrés y a través del Ministerio Público habrían presentado. Esa es la finalidad, señor magistrado, para determinar de que el funcionario que suscribe como juez accesitario en este documento no era juez en ese año, señor magistrado. Eso es por eso que ofrecemos, es un documento público, señor magistrado, otorgado y obtenido de forma legal. Bien, ¿eso es todo, doctor? Sí, señor magistrado, eso es todo. Si de repente pasamos al segundo medio probatorio, señor magistrado, o Doctor, esperamos no, que... doctor, por favor, yo lo que le decía primero, doctor, usted tiene que fundamentar en el sentido si estos medios probatorios que usted está ofreciendo se adecúan o no se adecúan, doctor, a lo previsto. En este caso es en el artículo 385, inciso 2. A efectos de correr traslado a la señorita fiscal si se opone o no se opone. Una vez si se admite o no se admite, recién se va a proceder a dar lectura, doctor. En ese sentido, usted tiene que primero ofrecerlos para poder correr traslado. Gracias, señor magistrado. Nosotros, señor magistrado, con las advertencias que nos hace su judicatura, nosotros ofrecemos en mérito el artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal, el oficio número 203-2018, AGAJUP, PCH de JHU/PJ del 19 de octubre del año 1918, señor magistrado, y hoy en mérito a un carácter excepcional y en mérito, señor magistrado, a de que la necesidad de esclarecer un aspecto ha nacido, señor magistrado, de la discusión de la audiencia, señor magistrado. Entonces, es por eso que ofrecemos este documento, señor magistrado, de forma excepcional, y nos va a ser indispensable para esclarecer justamente el carácter público del documento de compra-venta del señor Andrés que habría ofrecido a través del Ministerio Público. Señor magistrado, usted, admitiendo este medio probatorio, no va a reemplazar en absoluto, señor magistrado, el trabajo del Ministerio Público, más por el contrario, es con la finalidad de establecer, señor magistrado, la responsabilidad del patrocinado, ellos, señor, en mérito, pues, a la libertad probatoria también, señor magistrado, que ofrecemos este documento. Eso es todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. Al respecto, se corre traslado a la señorita fiscal. Gracias, señor juez. Este Ministerio Público considera que no deben ser admitidos este medio probatorio, estando a que, si bien es cierto y todo el momento lo que tratamos de demostrar en este proceso es la posesión, el Ministerio Público, con lo que ha tratado de demostrar con el documento de compra-venta del señor Andrés Malpica, es que a través de la propiedad que se le ejerce, él empieza a ejercer posesión en el terreno. Entonces, no está en discusión en el ver la legitimidad o ese documento cómo se obtuvo o si fue, sino el tema de la posesión, aclarando que el Ministerio Público lo que trata de ver que a través de una propiedad se puede ejercer la posesión de un terreno. Eso es todo, señor. Bien, gracias, doctor. ¿Me permite? Sí, sí, doctor. Señor magistrado, en todo caso, en que nos esclarezca el Ministerio Público si estamos hablando de una posesión mediata o una posesión mediata o inmediata, puesto que si lo que queremos probar es la posesión, habría que ver, y teniendo en cuenta que este terreno tiene dos propietarios, señor magistrado, Andrés Malpica, ¿ejercía una posesión mediata o inmediata respecto al otro 50%? Señor juez, creo que el abogado no sabe en qué parte estamos y está solicitando algo que no se encuentra dentro de los parámetros para un juicio oral, señor juez. Señor juez, un poco de respeto, estaba hablando yo. Sí, sí, a ver, doctor Mancilla, le escuchamos. Señor magistrado, esto no es un tema de hecho, sino es técnicamente jurídico, señor magistrado. La exigencia de la posesión parte por establecer si es pues una posesión mediata la que ejercía o inmediata. No nos ha dicho absolutamente nada el Ministerio Público al respecto. Segundo, señor magistrado, este documento, pues, señor magistrado, es prescindible porque estamos jugando o estamos viendo la libertad de un ser humano. Si al Ministerio Público le reputa de falso al documento que presenta mi patrocinado para acreditar su propiedad, por el simple hecho de que no se ha medido bien, o es una yogada, o es yogadas, que también debería discutirse en otro sitio,
Entonces, ¿por qué no se podría considerar también este documento, señor magistrado, teniendo en cuenta de que no estamos reputándolo de falso, simplemente que no tiene el carácter público ese documento? ¿Por qué? Porque el señor juez accesitario que figura así, firmado, simplemente no era funcionario en ese año 1979. Es todo, señor magistrado. Bien, doctores. Y en consecuencia, el juzgado va a proceder a ¿Termino con resolver... otro también? Señor magistrado, disculpe que lo corte. ¿Termino con los otros dos documentos o solamente uno por uno? Doctor, en principio yo les había señalado, bueno, ambas, tanto la señorita fiscal como usted, se están refiriendo a este documento. Primero, doctor, tenemos que ver si se admite o no se admite. No, Ya sí, señor recién magistrado, sí lo se va entendí. a conceder el uso de la palabra a las partes, a efectos, pues, de que usted, como está presentando, de lectura, y de eso recién corro traslado a la señorita fiscal. Pero, doctor, ya yo le he advertido 1000 veces y le estoy diciendo, doctor, si se encuentra no dentro de los parámetros del artículo 385, inciso 2, luego de ese debate emito la resolución y si se admite, recién se procede a dar lectura. Correcto, Si no, señor no, magistrado, pues. ya le comprendí. Gracias. Bien, doctores, el juzgado expide la resolución pertinente. Huancavelica, 13 de junio del año 2021, autos y vistos y oídos a las partes procesales, considerando primero el artículo 385, inciso 2 del Código Procesal Penal señala: el juez penal, excepcionalmente, una vez culminado la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios, si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Segundo, que en este acto oral, conforme al escrito presentado el día de hoy, 30 de junio del 2021, por la defensa técnica del acusado, ha ofrecido 3 medios probatorios. Uno, el oficio número 213-2018, de fecha 19 de octubre del 2018, la carpeta fiscal número 1906050600-2020-1101, asimismo el acta de inspección fiscal de fecha 25 de julio del año 2019. Bien, respecto a este último documento, conforme estoy revisando este escrito, no ha sido presentado. Sí. Tercero, siendo así, es de advertirse que conforme señala la norma, precisa que el juez penal excepcionalmente podrá disponer de oficio a pedido de parte. En ese sentido, si bien estos documentos están siendo ofrecidos por el abogado defensor del acusado, quien ha señalado que estos documentos está presentando a raíz de lo que se ha desarrollado el presente juicio oral y a efectos de esclarecer de los hechos, y efectivamente estando a que en este debate han presentado un documento del año 1979, mediante el cual el agraviado señor Andrés Avelino Pérez Malpica tendría la posesión o la propiedad del inmueble que es materia de litis. Sin embargo, en este oficio 213, por ejemplo, señala que dicha persona no habría sido autoridad en aquella fecha. Siendo así, y estando además a los otros documentos que ha presentado y advirtiéndose de que para este caso la señorita fiscal está solicitando 5 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, y viendo la gravedad del delito, se debe de admitir los medios probatorios a efectos de que las partes procesales ejerzan
su derecho de defensa a cabalidad. Por los fundamentos expuestos se resuelve admitir los referidos medios probatorios, consistente uno en el oficio número 213-2018 de fecha 19 de octubre del 2018 y el otro la carpeta fiscal número 190605-0600-2020. A excepción del acta de inspección fiscal de fecha 25 de julio del 2019, el mismo que no ha sido presentado en este acto, el mismo que se ordena correr traslado a la señorita representante del Ministerio Público a efectos de que tenga en cuenta y en la siguiente sesión también pueda absolverlos. Siendo así, siendo las 4:18 de la tarde y teniendo este juzgado otra audiencia a las 4:30 de la tarde, va a suspender la presente audiencia a fin de continuar en otro día. Bien, se expide la siguiente resolución, Huancavelica, 30 de junio del año 2021. Por favor, lo consigne el número de resolución. Autos y vistos. Considerando primero que conforme al desarrollo del presente juzgamiento, el día de hoy, después de realizarse la lectura de los medios probatorios documentales, la defensa técnica del acusado ha ofrecido, con la facultad que concede el artículo 385, inciso 2 del Código Procesal Penal, 2 nuevos medios de prueba, los mismos que también serán oralizados en la siguiente sesión, para lo cual se ha dispuesto correr traslado a la señorita representante del Ministerio Público. Segundo, que estando aquí este juzgado tiene otra audiencia a las 4:30 de la tarde y siendo el tiempo muy corto a efectos de culminar con esta audiencia, se va a suspender la presente audiencia. Por los fundamentos expuestos se resuelve primero suspender la presente audiencia a fin de continuar el día lunes 5 de julio del 2021 a las 2:30 de la tarde. Audiencia en la cual se dará lectura a los 2 medios de prueba excepcionales presentados por la defensa técnica del acusado. Asimismo, se recepcionará los alegatos de clausura de las partes procesales y la autodefensa del acusado, para lo cual el acusado queda notificado en este acto por intermedio de su abogado defensor, a efectos de que esté presente en la siguiente sesión bajo apercibimiento de emitirse la sentencia sin recepcionar su autodefensa. En consecuencia, siendo las 4:21 de la tarde, se da por concluida la presente audiencia. Bien, doctores, están notificados para el día lunes 5 de julio del 2021 a las 2:30 de la tarde. Gracias, doctores. Buenas tardes, doctor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. No, es que esto quiero matar, Robles.